La palabra diaria, lunes 6 de mayo de 2019. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que realizar para las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en Él que Él ha enviado. Palabra del Señor. Jesús nos confronta con esta pregunta: ¿por qué me están buscando? ¿Por qué buscamos a Dios, a Jesús? ¿Es solamente por los dones que Él nos da? Cierto que recibimos mucho de Dios, pero ¿buscamos a Jesús mismo por lo que Él significa para nuestras vidas? Esforcémonos por acercarnos más a Él y llegar a ser más como Él. Él nos pide fe en su persona y en su misión. ¿Por qué me buscáis? No siempre resultan útiles la piedad y la sutileza, sino que a veces el maestro necesita usar un lenguaje más agudo. Cuando el discípulo es perezoso y rudo, hay que echar mano de la espina para que despierte de semejante desidia. Con frecuencia, en este pasaje y en otros, lo hizo el Hijo de Dios, como si le acercaran las turbas y lo adularan y le dijeran: Maestro, ¿cuándo viniste acá? Él, para demostrar que desprecia los honores mundanos y solamente busca la salvación de aquellos hombres, les responde un tanto ásperamente, no solo para corregirlos, sino también para revelar sus pensamientos y ponerlos de manifiesto. ¿Qué es lo que les dice?
en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis comprendido las señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis hartado. Con tales palabras los hiere y los reprende. Sin embargo, no procede con enorme violencia, sino todavía con mucha tolerancia, porque no les dijo, hambrientos voraces, tantos milagros he obrado y no me habéis seguido, ni habéis admirado los prodigios. Más moderadamente y con más clemencia les dice, me buscáis no porque hayáis comprendido las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saturado, haciendo así referencia no únicamente a los milagros anteriores, sino también al presente, como si les dijera, para nada os movió ese milagro, sino que venís porque os habéis saturado. Y que esto no lo dijera Jesús por puras suposiciones, muy pronto ellos mismos lo dejaron ver, se le acercaron de nuevo para poder disfrutar otra vez de aquel bien. Por eso decían, nuestros padres comieron el maná en el desierto, de modo que de nuevo anhelan el alimento carnal, cosa digna de regaño. Pero Jesús no se contenta con el sermón, sino que añade la doctrina con estas palabras, mirad de haceros no con el alimento corruptible, sino con el alimento permanente de vida eterna, el que te dará el Hijo del Hombre.